Avilés y Castrillón siguen en prealerta por contaminación y así estará hasta que se reduzcan los niveles de partículas en suspensión, algo que presumiblemente ocurrirá con la llegada de la lluvia. Desde Podemos critican que el Principado se escude en ese fenómeno meteorológico de la inversión térmica para no reconocer los errores del Plan de Calidad del Aire y la tardanza en las decisiones de la consejera. Los protocolos fijan que al tercer día de superación de los límites establecidos para partículas PM10 se debe decretar la situación de prealerta, algo que, si atendemos a los plazos, debería de haberse hecho el lunes. No es hasta el martes, hasta que la consejera decreta esta situación de prealerta. Creemos que es momento, o que ya va siendo hora más bien, de que el Gobierno salga de su pusilanimidad, de que se ponga frente a las principales industrias contaminantes y las exija que realicen las inversiones necesarias para adaptar sus modos de producción a los modelos tecnológicamente más avanzados y, por tanto, medioambientalmente más sostenibles, porque la calidad del aire que respiramos los asturianos no es negociable. Es un derecho fundamental y básico que tenemos que tener para poder gozar de una salud digna.